La palabra homicidio proviene de la fusión de dos términos, uno latín, homo, y griego, caedere o caedirio, que significa quitarla. ¿Qué cosa? La vida. Homo significa humano, no significa varón. O sea, cuando tú dices homo caedios u homo caedere, significa quitarle la vida a un ser humano. Ahora, el ser humano es varón y mujer, pues. O sea, cuando tú hablas de homicidio, estás hablando de matar a un varón y a una mujer. Claro, ahora, si tú creas un femicidio o feminicidio, cualquiera de las dos palabras son igual de estúpidas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás sacando a la fémina, es decir, a la mujer, de la categoría homo. O sea, ya no es un ser humano, pues. Porque claro, si fuera ser humano estaría dentro de homicidio, porque homo es ser humano. Pero como no es homo, porque no es ser humano, entonces la sacas. Te estás quitando la condición humana. Entonces, el femicidio, como le llaman en Argentina, o feminicidio, como le dicen aquí en el Perú, repito, ambas palabras son estúpidas, lo que hace es convertir a la mujer en una cosa, en un objeto, que además es imposible de solucionar. Aquí los fiscales, cada vez que ven que se mata a una mujer, feminicidio inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque los fiscales y los jueces están capacitados por ONGs pues, como IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas, Flora Tristán, Manuela Ramos y toda esa mesnada de imbéciles ideologizados que lo único que hacen no es capacitar, sino ideologizar. Feminicidio, digamos, o sea, más allá del problema de carácter gramatical que tiene otro grave problema, que es su probanza desde el punto de vista del derecho probatorio. Feminicidio no es matar a una mujer. Feminicidio es matar a una mujer porque ella es mujer. O sea, esto quiere decir, a ver, vamos a imaginar. Mata a alguien por ser una mujer. Claro, ¿No? si yo, Hay una por condición. ejemplo, veo a una mujer que está pasando por la calle y como yo soy un ratero de ladrones y veo que tiene su iPhone 13, quiero quitarle y ella ofrece resistencia y entonces la mato para quitarle el celular. ¿La he matado porque es mujer? No, la he matado por una finalidad crematística. Eso no es feminicidio, ¿no? El enamorado que celoso termina matando a la mujer porque no puede, pues, soportar que otros varones la vean. ¿La está matando porque es mujer? No, la está matando porque es machista. Pero no la está matando porque es mujer. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo pruebas tú que un varón mata a una mujer porque ella es mujer? No se puede, es imposible, salvo que hagas una evaluación psiquiátrica de la persona para tratar de establecer en esa persona la misoginia. La misoginia es el odio hacia la mujer. Pero ojo, pestaña y ceja, voy a poner este ejemplo dramático. Vamos a suponer que mi esposa y yo no nos soportamos, todos los días nos peleamos, ya no podemos, estamos peor que perro y gato. Y un día empieza una discusión justo cuando estoy a punto de tomar mi desayuno, estoy preparando mi pan con mantequilla, estoy cuchillo en la mano y ya empieza la pelea, la discusión. Y en el fulgor, en el calor de la pelea, agarro el puñal y ¡juá! O sea, 20 puñalazos con el cuchillo y la mato. Llega la policía y cuando me van a hacer el interrogatorio me preguntarán, oiga, ¿y usted por qué mató a su esposa? Y yo voy a responder diciendo, porque la odiaba, ya no la soportaba. La odio. Pregunta, ¿eso es misoginia? No, pues. Así es, la misoginia implica un odio u aversión a todas las mujeres del planeta. Yo no odio a todas las mujeres del planeta, odio a mi esposa, por eso la maté. Odio lo femenino. Entonces, ¿hay misóginos en el mundo? Sí, pero es una cosa muy rara, realmente muy rara. Y además los misóginos no andan matando mujeres. Así que todos esos casos de feminicidio por el cual terminan en la cárcel los pobres idiotas que buscan malos abogados y que han sido juzgados por fiscales y jueces ideologizados por las hordas ideologizantes de las ONGs, realmente están en la cárcel por un delito que no cometieron. El delito que cometieron es el de homicidio, no feminicidio. Es homicidio. Claro, agarran los casos para hacer propagandas y de esa forma levantar su capital, porque al final es el objetivo final para ellos, ¿no? El volumen de estos casos
le dan las fuentes para luego recuperar o pedir más capitales. Señor Soros, mire, fíjese aquí cómo se han incrementado los casos de feminicidio. Necesitamos más plata, que nos dé más plata, ¿no? Es un negocio, pues, finalmente. Y lo peor que a partir de eso se regulan leyes, ¿no? Que en estos tiempos ya como hombre tú ni siquiera puedes mirar a una mujer, ¿no? Porque ya hay un tema ya de denuncia, ¿no? O sea, si bien es cierto hay casos que sí son, digamos, delitos, pero ya con estas políticas lo que se hace ya es dividir más aún entre a los hombres y las mujeres. Claro, lo que se genera es una cultura de sospecha, ¿no? Todos los varones somos potencialmente asesinos, solo por el hecho de ser varones. ¿Eso no es discriminación? Recurrentemente en Claro, y lo peor, feministas que claro, pertenecen a es que estos... lo peor manejan eso, o sea, obviamente una mujer que desconoce y no ve el panorama como tal, va a identificar y va a decir, sí, ¿no? Las mujeres tenemos que estar unidas, ¿no? Porque si no nos unimos, los hombres son tal cual, ¿no? Entonces, manejan eso, ¿no? O sea, esa manipulación entre los grupos, entre las poblaciones, ¿no? Entonces, eso creo que sí, nosotros hay que combatirlo, ¿no? Que de la manera como lo estamos haciendo ahora. El problema no es que no exista el problema. Existe el problema, existen la que matan mujeres. El problema es cuando estas organizaciones lucran a partir de esos problemas e imponen una ideología. Sí, pero inclusive el hecho de matar mujeres, si tú lo haces un comparativo con otros delitos, es sumamente ínfimo. Fíjate, en el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que dicho sea de paso es el único observatorio del Perú que tiene acreditación ISO, o sea, es un observatorio serio, porque yo conozco observatorios, por ejemplo, el del Poder Judicial. ¿En qué consistía el observatorio? Y hasta ahora sigue siendo así, ¿eh? Yo que he trabajado ahí. El jefe del observatorio tiene un televisor y todos los días le ponen los periódicos. O sea, su trabajo es ver la televisión y leer los periódicos. Eso es el observatorio. Por el amor de Dios, pues. Ahí lo que se necesita son criminólogos. Ahí lo que se necesita son antropólogos, sociólogos que estén haciendo proyección social sobre la base del estudio del fenómeno criminal. Por eso se llama observatorio. Y estadísticas reales, ¿no? O sea, con organizaciones realmente objetivas y no sesgadas. Como el observatorio, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo. Ese es uno de los observatorios más mentirosos que existe. Yo lo conozco. Todas sus cifras son infladas. Igual que el observatorio del Ministerio de Justicia, controlado por Caviares. El Ministerio de la Mujer también tiene su observatorio, controlado por Caviares. El de la Fiscalía, no. Gracias a Dios, Zoraida Ábalos, que fue la capitoste del caviarismo, no se dio cuenta de que podía controlar el observatorio. Así que ese observatorio tiene cifras fieles. Ahora, si tú comparas la cantidad de supuestos feminicidios que hay en el Perú desde que entró en vigencia la ley que modificó el Código Penal introduciendo el artículo 108B que tipifica el delito de feminicidio, eso fue en julio del año 2013, hasta el año 2021, solamente hay 1.040 casos. 1.040. Pero en ese mismo rango de tiempo, tú tienes casos de violación que llegan a los 150.000 en todo el Perú. Entonces, cuando tú ves una diferencia así de esa naturaleza y te pones a pensar, a ver, si en 10 años han habido 1.040 feminicidios, supuestamente, eso quiere decir más o menos que por año han sido 140 mujeres asesinadas de una población de 30 millones más o menos. Bueno, la mitad, 15 millones, 17 millones, que son mujeres. ¿Eh? ¿Cuánto representa 1.040 de 17 millones? Es 0,01, ¿correcto? Pero si tú ves violaciones, ahí la cosa cambia. Y ojo que violaciones registradas. Ese es el punto, porque todos sabemos que por cada violación denunciada hay 2 violaciones no denunciadas. O sea, tú tienes que multiplicar esa cifra para aproximarte a la verdad por 3. Entre el año 2000 y el año 2019, que es donde se cierra, y de ahí no ha avanzado el observatorio en materia de violación sexual, tú lo que vas a encontrar son 250.000 casos registrados en todo el Perú, perdón. Multiplícalo por 3. Estamos hablando de 750.000, casi 1 millón de mujeres violadas.
¿De cuánto? De 17 millones. Ah, eso sí es preocupante. ¿Dónde están las políticas públicas para poder combatir a la violación? No, pues no existe. Las políticas públicas, porque justamente si es que agarramos, digamos, se ve eso, lo que harían estos grupos feministas es fomentar el aborto, ¿no? Decir que las violaciones, como hay un grueso de mujeres violadas y por tanto presumimos que se embarazan, entonces fomentemos más la política del aborto, que tampoco es así, ¿no? O sea, lamentablemente creo yo que el tema, tanto la violación, ¿no? como ese machismo que, seamos sinceros, ¿no? Existe, por supuesto, claro que sí. Pero no se soluciona con este tipo de políticas, se soluciona con educación, pero una educación que viene de casa, ¿no? Y eso es lo que quería yo señalar. ¿Dónde están las políticas públicas que tiendan a minimizar o frenar o reducir los casos de violación? Esto tiene que ver con el Ministerio de Educación. ¿Acaso a los niños se les enseña a ser respetuosos de las mujeres? ¿Acaso a las niñas se les enseña a ser respetuosas de sí mismas? No, en absoluto. ¿No es cierto acaso que los mismos libros que se reparten en el Ministerio de Educación son libros de un contenido altamente sexualizado, donde inclusive les enseñan cómo masturbarse analmente? O sea, nosotros mandamos al colegio a nuestros hijos no para que aprendan matemática, ni ciencias naturales, ni lenguaje, ni gramática, ni nada por el estilo. Les mandamos para que aprendan a masturbarse analmente, por el amor de Dios. Ni siquiera saben quiénes son los héroes de la patria. Nada, en absoluto. Para ellos 28 de julio es feriado, punto, se acabó, nada más. Entonces, políticas públicas en el Ministerio de Educación no hay sobre el particular. El Ministerio de Cultura, ¿qué hace? Porque cuando hablamos de cultura hablamos de toda la producción cultural que, como el espíritu flotante sobre el Perú, desciende y reposa en nuestras conciencias individuales. Nada, pues. El Ministerio de Cultura piensa que cultura es gastronomía, danzas folclóricas y películas comunistas a las que hay que financiar. O sea, su visión de cultura es tan pequeñita que lo único que hace es revelar la falta de cultura de ellos mismos. Por eso es que se colocan pues, como ministro de Cultura cantantes, actrices, actores de cine. Por el amor de Dios, ¿qué carajo saben esas personas de políticas públicas? Nada. Ministerio de Salud, porque esto es un tema de salud mental de los ciudadanos. Ustedes saben que 1% de la población es psicópata. No esquizofrénico, sino psicópata. Estos son datos obtenidos de la propia OMS, caviarizada, dicho sea de paso. Seguramente hay más, pero por lo menos 1% de la población es psicópata. ¿Quién es el psicópata? El psicópata no es un enfermo. El esquizofrénico es un enfermo. El disfórico de género es un enfermo. El deprimido es un enfermo. Son enfermedades mentales. El psicópata es una persona que nace y se desarrolla con una manifiesta incapacidad para sentir dolor ajeno. O sea, no puede empatizar con terceros. No hay una enfermedad mental, pero sí hay una enfermedad, se podría decir, del alma, ¿no? O sea, así es, efectivamente. Entonces, eso hay que verlo también a nivel de salud mental, aunque no sea una enfermedad. ¿Qué hace el Ministerio de Salud sobre el particular? Yo recuerdo que hace algunos años atrás querían votar a los médicos y a los pacientes del hospital Larco Herrera. Impresionante. O sea, mientras Foucault se quejaba de que se inventaban locos en la sociedad, aquí nosotros estamos haciéndole caso, pretendiendo decir que no hay locos. O sea, no hay esquizofrénicos, no hay gente deprimida. Oye, por lo menos el 37% de la sociedad peruana está en situación de depresión. Claro, esta es una enfermedad invisible, porque esta no duele, duele el alma. Poquísimo. O sea, y la depresión lleva al suicidio, lleva a la desintegración familiar, porque es una enfermedad, y es una enfermedad porque el cerebro no produce serotonina, que es lo que necesita precisamente para poder generar la sinapsis, que es la conexión eléctrica neuronal, y por eso es que ve el mundo apagado, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. ¿Qué hace el Ministerio de Salud sobre el particular? Esta persona puede ir a violar, a matar, y no pasa nada, pues.
Justo creo que iba el problema político, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una falta de visión por parte de los políticos, de la política en general. Y, o sea, de tiempo atrás escuché que el Imperio Romano se cayó porque los senadores vendían sus votos. Entonces, a veces se siente de que el Perú va por ese camino, ¿no? En que hay mucho mercantilismo dentro del poder legislativo, el poder ejecutivo, y hay poca visión por parte de partidos reales, como de repente podría ser el APRA. ¿Qué visión se quiere implementar para solucionar todos estos problemas? Sí, efectivamente. A ver, como parte de la batalla cultural, es sumamente necesario que la sociedad se organice a nivel de partidos políticos. Porque No, no los que hay ahorita, que son full exactamente. mercantilistas. En el Perú solamente existe un partido político en este momento que es el Partido Aprista. Y eso está en proceso de recomposición. Ahora, APP, por ejemplo, no es un partido político. Porque tiene un dueño, ¿no? A ver, para ser un partido político tiene que haber militancia. La militancia es una participación permanente, activa, de debate, es un espacio discrecional en el cual tú puedes polemizar. En el Partido Aprista nosotros hacemos aquí en Lima y en cualquier parte del Perú, todos los miércoles y jueves hay escuela aprista. Pueden ir apristas y no apristas en diversos temas que se discuten, los esperamos para que puedan participar. No solamente hablamos de doctrina aprista, sino economía, proyección mundial, problemas del agua, qué sé yo. Participan ingenieros, de todo. Entonces, uno está ahí debatiendo, es militante. Yo soy militante desde hace 48 años de edad, que es mi edad también al mismo tiempo. Porque cuando yo nací, mi padre me inscribió inmediatamente en el partido. Entonces, ese hecho de estar constantemente en el partido me identifica porque tengo un credo, porque creo en algo, creo en una doctrina, no es ideología. Nosotros tenemos filosofía, la filosofía del espacio-tiempo histórico que podemos discutirla filosóficamente. ¿El señor Acuña qué tiene? Nada. Plata como cancha. Hay militancia, eso no tiene militancia, pues no es un partido político. Y lo propio sucede con Acción Popular, lamentablemente, con el PPC, esos partidos tradicionales que han desaparecido. El fujimorismo tampoco es un partido político, lamentablemente. Ojalá lo fuera, pero no lo es. ¿Tiene militancia? No, no tiene. Lo que tiene son sus líderes visibles, básicamente la señora Keiko Fujimori, pero después no hay militancia. ¿Dónde activan políticamente? No, en absoluto. ¿No? Digamos que hayan más partidos de una línea, bueno, vamos a llamarle conservadora, ¿no? Pero no, digamos, en el sentido como la izquierda lo hace ver, ¿no? Que hablar de conservadurismo es hablar de retraso, ¿no? O sea, conservadurismo, creo yo, es mantener principios y valores, ¿no? Responsabilidad. O sea, conservar eso, o sea, porque si uno no conserva sus principios y sus valores, vamos a acabar como países que ya están en decadencia, ¿no? Claro, y el problema principal acá creo que es que perdemos la visión o el camino. O sea, viene un presidente con sus ideas y no se avanza con lo que ya se estaba avanzando antes. Y perdemos eso. O sea, exactamente, lo que pasa es que no hay consecuencia ni continuidad en el proceso de desarrollo. O sea, por ejemplo, yo no soy fujimorista, al contrario, fui perseguido por el fujimorismo en la década de los años 90. Yo no podría ser fujimorista, pero yo no le puedo negar a Alberto Fujimori, más allá del latrocinio y todas las manchas que tiene el fujimorismo en la década de los años 90, yo no le puedo negar grandes méritos al fujimorismo, como por ejemplo la estabilidad económica, que fue continuada por el propio Alejandro Toledo, que fue continuada luego por Alan García, llevando al Perú a tener un crecimiento del 11% anual y que colocó al Perú dentro del grupo de los 5 países con mayor crecimiento en el planeta. Estamos hablando del año 2010. China, Estados Unidos, Japón, Perú. Hoy día, después de que Tony Alva nos dejara esta herencia, esa chica, la bachiller en economía, que de economía no sabía absolutamente nada y que robaron a manos llenas con Vizcarra, pero sin embargo está libre, y esto está probado, no simplemente, y ahora trabaja, me parece, en el BITS, ¿no?
Qué felicidad, ¿no? Des- bueno, hicieron con nuestro dinero lo que les dio la gana. Hoy día estamos sufriendo las consecuencias de ello. Después de haber tenido como ministros de Economía a toda esa banda de idiotas y de corruptos que vinieron con Sagasti, con Pedro Castillo, por el amor de Dios. Y ahora el ministro ha tenido que reconocer y decir, ya estamos en recesión. Y sí, en efecto. Fíjate, el día de ayer, por ejemplo, eh, bueno, nos faltó el tiempo para preparar el almuerzo. Y como solamente vivimos mis dos hijos y yo, ¿qué vamos a almorzar? Porque algo teníamos que almorzar y era las 3 de la tarde. Compra un pollo, le digo a mi hijo, y que lo lleven a la casa. ¿Sabes cuánto cuesta un pollo con una gaseosa el día de hoy? Sí, bueno, no estás comprando pollo. 98 soles. Hace un año y medio estaba 58, 62 como mucho. Hoy día cuesta 98 soles. Lo más barato es 82 soles un pollo con su papa y ensalada, nada más. O sea, la gaseosa cuesta como 20 soles aproximadamente. Entonces, fíjate, esa es consecuencia de la recesión. Si nosotros que estamos en una clase media más o menos ahí tratando de que el agua no está por acá, ¿no? Ya hay gente pues donde el agua ya está acá, que es la que más siente inmediatamente, ¿no? Así es. Entonces, esto es consecuencia de que no ha habido continuidad, no ha habido consecución, porque claro, vienen esta gente que con sus ideologías nos dice, el liberalismo es el responsable de todos los males del mundo, que el liberalismo, por el amor de Dios. Si tú preguntas qué cosa es liberalismo, ni siquiera saben qué cosa es liberalismo. Quienes critican el liberalismo, el capitalismo, aquellos que viven del capitalismo, no son aquellos que viajan, estos políticos zurdos, ¿no? Como Sigrid Bazán, por o ejemplo. que tienen una casa como Bermejo en una buena zona. ¿De dónde el señor Bermejo con su pensamiento comunista hubiera tenido una casa ahí, ¿no? O sea, esa es la narrativa, ¿no? de esta izquierda hipócrita. Entonces, volvemos nuevamente a este tema de la dominación cultural. Y es que, claro, la gente está votando cada vez más no por programas políticos, sino por caudillos. Entonces, cuando votaron por PPK, fue consecuencia del voto antiqueico. Cuando votaron por Pedro Castillo, fue el voto antiqueico, ¿no es cierto? Cuando Martín Vizcarra robaba a manos llenas y permitía por su propia responsabilidad que mueran más de 300.000 peruanos en la pandemia, la gente salió a aplaudirle, es un padre, hablando de los fiscales, estos políticos, los fiscales héroes, la gente embabosada totalmente, porque es parte de la dominación cultural. Entonces, parte de la batalla cultural tiene que ver con implementar una ley de partidos políticos que nos hable de partidos políticos realmente y que asuman su responsabilidad histórica frente a la sociedad. Yo soy aprista y como aprista asumo mi responsabilidad con activos y pasivos. A mí me pueden decir seguramente, pero tu partido, manga de rateros y ladrones que en los 80, sí, pues efectivamente eso es cierto. Pero yo no soy así, pues. Ahora, si el pueblo quiere castigar a mi partido, no vota por mi partido. Ese es el rechazo que nos debe dar. Pero fíjate tú, a personajes como Gino Costa, por ejemplo, que se pone una camiseta, a la siguiente elección está con otra y otra y otra. O sea, el objetivo es solamente llegar al Congreso. No asume responsabilidad partidaria. Por eso, una ley de partidos políticos tiene que establecer qué cosa es un partido político. Y un partido político, por lo menos en ciencia política, tiene que tener algunos elementos. Un plan máximo y un plan mínimo de acción. O sea, una política partidaria de cómo ve al país y qué cosa es lo que propone para el país. Tiene que tener representación descentralizada a nivel nacional. Y por supuesto tiene que tener una militancia consecuente. Esa militancia por lo menos tiene que tener 5 años en el partido, pues. Y ahí postular a los cargos que luego podrían ser llevados a elecciones. ¿De qué equipo de fútbol eres tú? Aliancista. ¿Tú? ¿Ustedes se imaginan
que si la U gana el torneo descentralizado a fin de año, ¿ustedes se cambien de camiseta y se vuelvan de la U? ¿O de la U pasar al Sporting Cristal? Muy bien, eso es Gino Costa. Eso es Sigrid La Bazán. mayoría de los Eso es caviares. Verónica Y la Mendoza. gente lo ha normalizado y no sabe que está mal, porque le hace daño al país. O sea, un partido de fútbol y te duele. En las políticas, en los partidos políticos, eso es dinamitante para la propia democracia, porque haber Así es. tantos Porque tú partidos. permites que abren las puertas a que entre cada delincuente, porque lo que hacen es comprar los puestos de candidaturas. ¿Acaso no es cierto que el señor Acuña recibe maletas con miles de dólares para poder dar el número 1, número 2, número 3? Es un negocio. Es un negocio que, o sea, es un negocio cuando, digamos, como usted menciona, ¿no? O sea, yo creo yo que el problema no tanto es, el problema es dar oportunidades. Lo que se hizo, por decir, con el APRA es cortarle esa oportunidad, ¿no? O sea, y eso lo hicieron, eso, lo que se intentó hacer con fuerzas populares, inclusive de llamarlos organización criminal, ¿no? Con el simple hecho de sacarlos del juego y que queden estos partidos políticos como el de Acuña, que ha venido trabajando hace, creo que de la mano con los caviares, ¿no? Y que simplemente es una pantalla, ¿no? Porque siempre estos partidos como Acción Popular, como Alianza por el Progreso, son los que deciden al final en una votación del Congreso, ¿no? Entonces, ahí creo yo que se debería trabajar, ¿no? O sea, hacer políticas más reales que den oportunidad a los partidos realmente. Por eso necesitamos una ley de partidos políticos que regule y establezca con claridad qué es o qué debe ser un partido político. No estos mamarrachos. Ahora, si esos mamarrachos quieren convertirse en un partido político, que se adecuen a lo que es un partido político, que tengan militancia, que tengan doctrina, que tengan pensamiento, que tengan una visión de país. Ya un poco cambiando de tema, ya para finalizar también, queremos hablar sobre la Junta Nacional de Justicia, pero específicamente sobre la inseguridad. Por ejemplo, yo le planteo la hipótesis que había estado pensando, tipo cuando un policía atrapa a un delincuente y lo lleva al final del juzgado y está el fiscal y el juez los que deciden si va a salir libre o no, ¿no? Porque tiene que pasar por un juicio. Luego, si ese fiscal termina abogando a favor del delincuente y termina saliendo, ¿y quién investiga a ese fiscal? O sea, ¿cómo sancionamos a ese fiscal? ¿Y quién es responsable de eso? Porque entiendo que directamente es la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que yo planteé era parte de la inseguridad que se vive en este país. Va por el lado de que la Junta Nacional de Justicia no cumple esa función. Y vemos cuántos fiscales corruptos, como hace unos meses el venezolano que salió porque la fiscal lo soltó. Entonces, ¿cuánto de esos casos la Junta Nacional de Justicia de verdad está viendo y hace su trabajo correctamente? Y porque si parece que no, o sea, uno le quiere echar la culpa a la policía de que son los culpables de que haya esa problemática, tal vez en cierto punto, pero otro punto también es la parte judicial, que los terminan soltando. Y muchas veces los policías ya ni siquiera les importa porque van a salir libres después. Entonces, ¿qué ánimo de ellos querer seguir luchando si al final su trabajo no tiene un mérito? Y no solamente eso, sino que finalmente los meten presos en prisión preventiva, ¿no? Los supranacionales lo terminan defendiendo al delincuente y no al policía. Sí. Todo el sistema está roto. A ver. Sí, bueno, hay una crisis institucional enorme, ¿no? Y en gran medida esta crisis institucional tiene orígenes diversos, pero que todos ellos convergen en los resultados que nosotros estamos teniendo. En el año 2005, el doctor Luis Pázara, historiador y jurista, no es precisamente santo de mi devoción, pero hay que reconocer que intelectualmente hablando es un hombre de gran valía. Él presentó un informe que se conoce con el nombre Informe Pázara. Ustedes lo pueden encontrar googleando, ¿no? Y en ese informe se establece cuáles son las principales causas de la crisis que se vive en el sistema de administración de justicia, es decir, un sistema corrupto, paquidérmico, lento, de espaldas a la población, ¿no? Con todas las características que tiene. Entonces, él identificó varios problemas, pero el primer problema, el principal, tenía que ver con la calidad formacional de quienes se convierten en abogados que luego van a ocupar los cargos de fiscales y de jueces. ¿Dónde se forman estos abogados? En las universidades. Claro, el año 2005 teníamos nosotros una explosión de universidades garage.
¿no? Que luego se han enriquecido y han crecido. Ejemplo, la César Vallejo, por ejemplo. Ejemplo, a las peruanas, ¿no? Y otras universidades más. Entonces, para montar una facultad de Derecho, esto es baratísimo, a diferencia de una facultad de medicina donde tú necesitas una clínica, una facultad de odontología donde necesitas una clínica, necesitas instrumentos, necesitas materiales, qué sé yo. Para una facultad de Derecho solamente necesitas 40 carpetas, una pizarra, plumones acrílicos y algunos abogados que estén pateando latas para que vayan a enseñar lo que no saben. Es baratísimo. Y si son ideologizados, mejor todavía, ¿no? No, si están pateando lata, los obligas a que ideologicen. Entonces, como en el Perú no existe carrera docente, no hay, ¿no? La mayoría de profesores son contratados. Yo, por ejemplo, soy profesor universitario desde el año 1999 y yo soy contratado. Cada 6 meses tengo que renovar este contrato en la universidad donde trabajo, porque no hay carrera docente, pues. Es decir, si hubiera carrera docente habría esa trilogía jerárquica de tú entras como profesor, bueno, se les llama profesores ordinarios, ¿no? Pero que son desde el jefe de prácticas, auxiliar, asociado, hasta llegar al principal. Y para eso tienen que pasar años, ¿no? Pero no, aquí en el Perú no existe carrera docente. Entonces, cualquier idiota puede enseñar cualquier estupidez, ¿no? Y eso es precisamente lo que encontramos. La formación de los abogados en el Perú es sumamente deficiente, tremendamente deficiente. Lo compruebo yo que soy profesor. A ver, en agosto de este año he cumplido 24 años de docencia universitaria, ininterrumpida. Tengo 48 años de edad. La mitad de mi vida me la he pasado dictando cátedra en filosofía del derecho, antropología jurídica, derecho penal. Y compruebo que cada vez es mayor la formación de nuestros estudiantes. No tienen formación. Cuando tú vas a dar, por ejemplo, algunas conferencias, hablamos de derecho probatorio o razonamiento probatorio. La prueba indiciaria. La prueba indiciaria es una prueba que se construye sobre la base de una inferencia lógica que se conoce con el nombre de abducción. Pero si tú le preguntas a los estudiantes qué cosa es lógica, no me hables de lógica, porque lógica es matemática. Es que no les han enseñado lógica. ¿Cómo puedes entonces tratar de construir una inferencia lógica, que además el propio Código Procesal Penal lo establece en 3 artículos? Para la valoración de la prueba y la elaboración de la sentencia se necesita realizar una valoración a partir de las máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia y los principios de la lógica. Así lo dice la ley. O sea, la ley te obliga como abogado, ya sea que estés trabajando como fiscal, como juez o en la defensa libre, que sepas lógica. Pero nadie sabe lógica. Cuando tú preguntas a los estudiantes, a ver, acá el código dice los principios de la lógica. A ver, por favor, doctor, díganos cuáles son los principios de la lógica. No sé. A ver, usted, señorita, defina qué cosa es lógica. No sé. Dime, solamente con ese pequeño datito, ¿tú te imaginas cómo se pueden elaborar sentencias? O sea, finalmente, lo que termina haciéndose es hacerle creer a los estudiantes de Derecho que el palabreo, al que se le conoce con el nombre de argumentación jurídica, eso es lo que tiene que plasmarse en una decisión como en una sentencia, una disposición fiscal, un auto de apelación, ¿no? Y ya está. O sea, cualquier mamarracho, tú lo construyes, ahí está la motivación. Puro palabreo. Pero no tiene hilo conductual lógico, no tiene estructura de razonamiento lógico, no tiene nada. Ahora, esa carencia se demuestra pues permanentemente a nivel de nuestros fiscales, a nivel de nuestros jueces. Gente que desmerece el ejercicio de la función de la magistratura porque son ignorantes supinos en su gran mayoría. Yo no tengo ningún problema en decirlo abiertamente porque yo reto a cualquier juez o fiscal que me quiera salir al fresco, vamos a debatir a ver de razonamiento probatorio, porque ese es el trabajo de todos los días.
No voy a hablar de filosofía, de Sócrates, de Platón, no, 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 porque ahí podría yo lucirme frente al otro que no sabe y decir, ah, claro, tú me estás llevando a una cancha que no es mía. No, quiero hablar de la cancha tuya, razonamiento probatorio. A ver si sabe algo. Nada. Poquísimos son los jueces, poquísimos son los fiscales que sí realmente tienen conocimiento, pero eso es uno entre 500. Uno entre 500. Como este mundo es chiquito, el mundo judicial, sabemos quiénes son ese uno versus 500. Y más bien, el cargo lo llegan a obtener personas que toda su vida han pateado latas, y eso lo dice el propio Pázara, gente que como abogados en ejercicio no pudieron destacar, porque para ser abogado en ejercicio hay que ser bien valiente, Giovanni, André, porque uno mismo es su jefe. Uno mismo sale todos los días a defender a personas y el prestigio te lo estás haciendo tú con ese ejercicio de defensa. Si tú eres un mal abogado, ¿te van a buscar personas para que te contraten? No, pues tienes que demostrar ser buen abogado. O sea, ser abogado en ejercicio es una cosa de valientes. Claro, como fiscal, como juez, yo tengo la seguridad. Puedo ser bruto, pero nadie me va a quitar el título, por lo menos 7 años, y voy a recibir mi sueldo. Entonces, gente que como abogado no pudo desarrollarse y pateaba latas, no le quedó otra alternativa más que volverse jueces, fiscales, funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía. Pero ¿qué tan difícil es llegar a ser juez? Porque sé que hay una prueba. Ah, pero esas pruebas, por el amor de Dios, hay gente que se ha sacado 100 puntos, eso es falso, pues. Oye, la propia fiscal de la Nación actual, cuidado, esa señora es una señora con la que hay que tener pinzas al momento de hablar. Patricia Benavides. Ella no es santa de mi devoción. Y ella lo sabe, porque además nos conocemos. Hemos trabajado relativamente juntos. Yo sé cuál es, yo sé cuál es su capacidad intelectual. Pero curiosamente ella se sacó 100 puntos en el examen. Ahora, a lo que tú ibas, André, ¿cómo llega ella? Ella, muy amiga de Rafael Barba, tiene ahí un asesor, ¿no?, que es la puerta de ingreso, o el portero que le abre la puerta a Gorriti para que ingrese a la fiscalía cuando Pablo Sánchez fue fiscal de la Nación. Este señor que era secretario general de Pablo Sánchez, Villanueva Barreto, es hoy el principal asesor de Patricia Benavides. Un tremendo caviar, ¿eh? Por supuesto, repudiado por los caviares ahora, porque ella es captada por el caviarismo, y recuerden ustedes que ella era la fiscal adjunta suprema de Pedro Gonzalo Chávarri. Y cuando empiezan a atacar a Chávarri, esta señora sale en Canal N para darle la estocada final y le da un puñalazo en la espalda, diciendo, sí, debe renunciar, porque es un corrupto, que es un esto, que es un el otro, que yo trabajo con él, que no sé qué, que no sé cuál. Muy bien, se mezcló con los caviares, y los caviares vieron en ella la posibilidad de potenciarla para convertirla en fiscal suprema. Y eso fue lo que hicieron precisamente. Eso yo lo alerté en un programa de Claudia Toro el anteaño pasado todavía, cuando era presidente de la Junta Nacional de Justicia el señor Henry José Ávila Herrera. Antes que ella asumiera la fiscalía. Antes, exacto. Cuando estaba postulando para ser fiscal suprema titular, porque el cargo de ella era fiscal adjunta suprema titular. Entonces, yo lo dije públicamente, José Ávila, ya sabemos que tu candidata y la candidata del caviarismo es Patricia Benavides. Y efectivamente, al mes y medio la nombraron. Se sacó 100. Pero si intelectualmente ella no, era imposible que se saque 100. La única explicación es que le dieron el examen. Claro, el día de hoy ya sabemos que el que tomaba los exámenes a los postulantes era la misma persona que se convirtió en secretario general de la Junta Nacional de Justicia, el señor Juan Carlos Cortés Carcelén. O sea, lo premiaron por haber filtrado el examen a los postulantes, a Ávila, a Inés Tello, a Imelda Tumialán, a Vázquez Ríos, ¿no?, etcétera. Una sarta de corruptos. Entonces, Patricia Benavides entra a la Fiscalía de la Nación como fiscal suprema, cuando Zoraida Ábalos era la fiscal suprema, y se suponía, y los caviares esperaban, de que le dé la posta para continuar la línea de control caviar.
pero por alguna razón que yo desconozco, ¿Por qué, no? por alguna Algo se rompió ahí. Algo pasó o algún interés por parte de Benavides. Igual que lo O aún con un bolso más grande la convenció, pues, porque si, ¿Pero quién financia? si estando trabajando con ¿Quiénes Chávez, no lo financian a los traicionó. caviares que ahora financian a, bueno, creo que no solo a Benavides, lo vemos en el caso de Dina Boluarte, ¿no? O sea, Dina Boluarte también no es, muchos creen que ella estando en el gobierno es una garantía, no, de ella podemos esperar de todo, ¿no? De hecho, a Cerrón no la atrapan porque Por eso, o sea, Cerrón sabe cosas ¿cómo de podría ella. caer Entonces, Cerrón si ella fue la cajera de Cerrón, ¿no? O sea, Entonces, por alguna razón que yo desconozco, Patricia Benavides le mete un puntapié en el trasero a los caviares y se aleja de ellos y empieza a perseguir a Castillo. Y lógicamente, pues la gente se levanta, ¿no? Ahora, ¿eso significa que Patricia Benavides está con la democracia? No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Yo tengo mis dudas. personaje de House of Cards. Claro, lógico, efectivamente. Ni más ni menos. Yo creo que la gente debe ver House of Cards necesariamente para comprender las intríngulis políticas al interior del poder. Y yo que he estado en esos niveles, cuando he sido funcionario público, lo sé perfectamente. Muy bien. Ahora, ¿por qué mencionamos este asunto? Porque Patricia Benavides es el monstruo creado por el caviarismo. Ellos la impulsaron creyendo que iba a ser su mascarón de proa en la fiscalía, pero si lo hacen con ella es porque lo hacían también en otros niveles. O sea, la Junta Nacional de Justicia vino a constituirse en esa institución que, integrada por caviares y vizcarristas, han tenido una misión. Esa misión es la de seleccionar a jueces y fiscales ideologizados, vinculados políticamente con ellos, porque ellos son los que luego iban a investigar y juzgar a Martín Vizcarra, y en efecto está sucediendo. ¿Tiene prisión preventiva Martín Vizcarra? Para nada, nadie lo toca en absoluto. Las investigaciones son lentísimas, y justamente son lentísimas porque los fiscales que lo están investigando son los que han sido puestos por la Junta o ratificados por la Junta previo acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el objetivo de la Junta Nacional de Justicia. Y esto es tan evidente que el apoyo a Zoraida Ábalos pues no fue un apoyo, fue una confesión de parte de que ellos estaban del lado del caviarismo. Porque ¿quiénes defendían a Zoraida Ábalos? ¿Acaso era la población? ¿Acaso eran los patriotas? No, puro vizcarrista, puro caviar. Igual que a la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes son los defensores? ¿Ah? Gino Costa, Soledad, Marisol Perestello, Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, Susel Paredes. O sea, a ver, recordando al Che Guevara en el seno de la ONU, diría, compadre, no me defiendas, ¿no? Porque tu defensa me delata, de verdad. Porque ratero apoya a ratero, pues así de simple y sencillo. porque aquellos que defienden, uno se da cuenta, no, acá está lo malo. Así es, efectivamente. Así como por sus frutos los conoceréis, por tus defensores también los conoceréis. Y efectivamente. Entonces, esa defensa a Zoraida Ábalos fue una confesión de parte. Y es una cuestión grave, porque ellos han quebrado la separación de poderes. Se metieron al trabajo del Congreso de la República. ¿Qué le tenía que decir al Congreso? Ellos no tienen por qué decir nada al Congreso de la República sobre las investigaciones que hacen sobre los jueces y fiscales, porque la tarea de la Junta Nacional de Justicia es la de evaluar, nombrar, ratificar, sancionar o destituir a jueces y fiscales de todos los niveles en el Perú. No estar emitiendo comunicados. Entonces, ese comunicado de parte fue, repito, confesión, que lesiona la separación de poderes, específicamente el trabajo del Congreso de la República, y esa es causa grave, es una infracción constitucional. Primer punto. Segundo punto. La presencia de la señora Inés Tello de Ñeco
teniendo 78 años de edad, cuando ella ya debió no haber cesado, porque acá también hay otro juego de palabras, porque la ley orgánica dice, el cese tiene tales y tales motivos, entonces los caballeros dicen, el haber cumplido 75 no es motivo de cese, es que claro, no es motivo de cese porque eso no es lo que quiere decir el rango etario entre 45 y 75. Al cumplir los 75 no se cesa, al cumplir los 75 deja de ser parte de la institución, porque el artículo 156, inciso 3 de la Carta Magna dice, para ser miembro, o sea, adentro, pues, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se necesita ser mayor de 45 y menor de 75. Pero esta gente, haciendo una interpretación auténtica que no le compete, Claro, esa es una tarea única y exclusiva del Tribunal Constitucional, hacer interpretación en abstracto. Y además cogiendo un informe de Servir. Servir es una institución que ve por el servicio civil de los funcionarios y servidores públicos en todo el Perú, pero de los altos funcionarios, presidente de la República, congresistas, ministros, miembros de los organismos constitucionales autónomos, a ellos no les alcanza a servir. Ellos se encuentran dentro del artículo 39 de la Constitución, a ellos les corresponde la Constitución. Así que entonces, un informe de Servir que dice, no, ese rango etario no es para mantenerse dentro, sino para acceder. Qué bonito, ¿no? ¿Qué tal interpretación? Sí, es una 100 años, o sea, si es que entró a los 75 se puede quedar hasta los 100 años porque ya está dentro. Ya está dentro, ¿no? Efectivamente. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia hace ese tipo de interpretaciones, se entiende por qué es que cuando Zoraida Ábalos, que había contratado como fiscal superior a la hija de su comadre, la señora María Zavala, miembro de la Junta Nacional de Justicia, no le pasó absolutamente nada. Esa era causal de destitución por nepotismo. Pero fue a la ratificación y la sancionaron con 30 meses de vacaciones. ¿Qué te parece? Al señor Salas Arenas, defensor de terroristas, liberador de terroristas, acusado por haber recibido $70,000 en el caso de Miriam Pfeffer para favorecer a la hija, acusado de haber recibido $50,000 de parte de Curi para liberarlo de la cárcel, y otras cuchipandas. Yo personalmente Hoy en día él es el jefe de la OMP. Perdón, de la televisión, sí, como representante de la Corte Suprema. Entonces, Salas Arenas, yo lo denuncié, yo, ante la Contraloría General de la República, por peculado de uso en la Academia de la Magistratura cuando yo trabajaba y era director de la Academia de la Magistratura. ¿Le ha pasado algo en la Junta Nacional de Justicia? Pueden ver los videos que son públicos ahí en la página web y vean cómo lo tratan como si fuera un gatito al que le están haciendo un masaje a la melena, ¿no? Un té de tías, un poco más, tráiganos café para todos y qué tal, cómo está tu esposa, cómo te va. Listo, no hay problema, por unanimidad ratificado. Entonces, es increíble, ¿no? Eso nos indica cómo es que la progresía utiliza las instituciones no para fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho, sino para controlar políticamente desde el ámbito de la justicia con la moda de la judicialización de la política, perseguir a los enemigos políticos, encarcelarlos y tener el dominio y el control bajo el pretexto de la judicialización. Así es como lograron, por ejemplo, meter a Keiko Fujimori, que no es santa de mi devoción, pero yo soy un demócrata, y tengo que decirlo públicamente. Keiko Fujimori ha estado en la cárcel 3 veces de una manera absolutamente ilegal. Esas 3 prisiones preventivas constituyen abuso de autoridad y prevaricato de parte del juez Richard Concepción Carhuancho y del fiscal José Domingo Pérez, que un día tendrán que pagar por esos crímenes. Destituyeron al juez, ¿no? Porque le estaban copiando, creo, la sentencia para No que... lo destituyeron, pero le llamaron la atención porque descubrieron que Richard Concepción plagiaba los dictámenes de José Domingo Pérez. Pero no plagiaba, sino que realmente le mandaba el USB y le decía, ¡ay, nomás cópialo todo! Porque ya se ponían de acuerdo, porque ellos recibían la orden ¿de quién? Del dueño de los audios. ¿Quién era el dueño de los audios? Gorriti. ¿Quién le dio los audios a Gorriti? Pablo Sánchez. ¿Quiénes eran las fiscales que vieron el tema de los cuellos blancos?
Sandra Castro y esta otra señora, que dicho sea de paso, la semana pasada la Junta Nacional de Justicia ha emitido la resolución respecto a la investigación sobre estas señoras que se reunían con Martín Vizcarra en su departamento. ¿Dónde han visto que los fiscales se reúnen con el presidente de la República? Dice Vizcarra, no, lo que pasa es que estaban asustadas porque querían pedirme apoyo y protección porque estaban siendo amenazadas y por eso se reúnen con el presidente de la República. O sea, ellas no tienen jefe, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, que es la señora Eliana Hidalgo, no, a ella no podían recurrir porque ella es a quien tienen que canalizar, no el presidente de la República. ¿Quién se reúne con el presidente de la República? La verdad, el asunto es que se reunían para despachar con él y él les daba las directivas a quién tenía que perseguir, a Chávarri, a Tomás Gálvez, a Rodríguez Montesa, a esos hay que sacarlos. Y la Junta Nacional de Justicia, ¿qué ha dicho en esta investigación de estas dos fiscales? Ha dicho, bueno, no son faltas graves, así que vaya a la Autoridad Nacional para que le ponga una sanción ¿cómo se llama? Inhabilitación por 30 días sin goce de remuneraciones y luego que sigan trabajando. Fíjense. Qué barato. Y en el caso de Chávarri, díganme qué delito cometió Chávarri para ganarse la destitución. ¿Qué delito cometió Chávarri? O en el caso de Tomás Gálvez, cuando lo destituyen sin permitirle el ejercicio de la defensa cuando él estaba luchando por su vida y estaba en coma inducido en el hospital Rebagliati por COVID y estaba entubado a una máquina que lo mantenía vivo y ahí lo destituyeron. Pero a estas señoras que se reunían con el dictador Vizcarra no les pasó absolutamente nada. Entonces, la verdad de la milanesa es que Vizcarra, aprovechando la corrupción que sí había y que sigue habiendo. ¿Y por qué hay corrupción? Justamente porque se elige pues, a incompetentes, a gente sin formación y capacidad, que no se conforma solamente con tener el sueldo, sino que además quiere más y más. Esto es el crimen del cuello blanco, así se le conoce en criminología, de ahí viene el nombre de los cuellos blancos. Entonces, eso va a seguir existiendo en tanto y en cuanto no se fortalezcan las universidades y no se fortalezca el filtro que se necesita para evaluar quiénes van a ser jueces y fiscales en el Perú, que sea gente de una alta calidad formacional, no porque mi currículum es así, porque el día de hoy se pueden conseguir, como Soraya Dávalos lo demostró, diplomas pagados sin asistir a cursos de capacitación. No, el tema no es el currículum, es la demostración en la evaluación, cosa que no hace la Junta Nacional de Justicia, y que además tenga sensatez y capacidad objetiva para ver el mundo. Entonces, el tema es que esa corrupción que existía de Walter Ríos, ¿cómo se llama el juez que se fugó a España? César Inostroza, Julio Gutiérrez Peve, del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, efectivamente eran corruptos, pero no existía una organización criminal en la dimensión de lo que significa organización, porque la organización criminal es un aparato empresarial que tiene una cabeza, tiene un brazo administrativo, un brazo contable, un brazo jurídico, tiene relaciones y nexos enraizados. Eso no era. ¿Quién era el cabecilla de los cuellos blancos? César Inostroza. Lo que hay ahora es una organización criminal. Porque ahí sí tú tienes a Gorriti en la cabeza, que juntamente con Chicho Mome, los Miro Quesada, tienen el brazo mediático, luego tienen el brazo judicial con José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, ¿no? Que son los ejecutores políticos en el campo judicial. Bueno, esa es una estructura criminal. Entonces Vizcarra aprovechó esta circunstancia y los medios de comunicación potenciaron esta figura de la corrupción. ¿Y quién no va a estar pues en contra de la corrupción? Tendríamos que estar locos. Este es el tema que se explota en estos últimos tiempos. Utilizó esa estrategia para eliminar su competencia en China y apoderarse del poder. Efectivamente, entonces la gente adormecida por los medios de comunicación, y claro, todos los medios de comunicación le pertenecen a un solo grupo empresarial, el comercio. Salvo Expreso, Que está implicado en obras, y la República, y el comercio y todos sus satélites, el Trome, Gestión, los diarios Correo en todo el país, donde tiene el accionariado mayoritario del Grupo El Comercio con la familia Miro Quesada, todos son el mismo periódico.
Cuando todos los medios de comunicación le pertenecen a una sola persona, no hay libertad de prensa real. Y efectivamente esto lo comprobaron los Vilo Quesada, porque todos ellos se unieron a Vizcarra. ¿Para qué? Para proteger la corrupción de Vizcarra en el Club de la Construcción, en la que participaba Graña y Montero, miembros de la familia Miro Quesada. Tenían que cubrir, por eso lo apoyaban a Vizcarra, por eso atacaron a Chávarri, por eso atacaron a quienes empezaban a levantarse contra ese statu quo. Yo, por ejemplo, di una conferencia en Arequipa donde revelé que el gobierno de Vizcarra se había gastado más de 274 millones de soles entre enero del 2018 y abril de 2020. 274 millones de soles. ¿En qué? En pago de publicidad estatal. ¿Para qué? Esa es la coima disfrazada con la cual los gobiernos mantienen lo que denominamos pues, la mermelada. Y claro, estos periodistas actúan como actúan porque reciben el pago de la mermelada del gobierno, porque si tú quitas esa mermelada, quiebran estos medios de comunicación inmediatamente. Eso es lo que decía Montesinos, ¿no? Solamente Claro, que es ahorita lo ya mismo, lo han... claro, sino que antes se hacía ilegalmente a escondidas en la salita del sillo, ahora se hace pues Con ley. ¿no? Con leyes, ¿no? Le corresponde a Publicidad estatal, ¿no? Que es una coima disfrazada de legalidad. Así que entonces Vizcarra utilizó todo eso y destruyó el sistema creando la Junta Nacional de Justicia. Pero fíjense, deja de ser Consejo Nacional de la Magistratura y solamente cambia de nombre porque las funciones son las mismas. Entonces, como decía el literato italiano, Giuseppe Tomasi, ¿no? En Il Gattopardo, una novela exquisita, ¿no? Donde el personaje principal picaresco decía, hay que cambiar todo para que las cosas sigan funcionando igual que siempre. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, con la única diferencia de que ya no iban a ser los corruptos de siempre, sino los corruptos que el caviarismo determinaba para mantener el control. Y por eso es necesario mantener la Inestello, por eso era necesario defender a Zoraida Ábalos, por eso ha sido necesario pues, hacer todo lo que esta gentuza ha hecho. Tienen que irse. Y no solamente tienen que ser destituidos, sino tienen que ser procesados por los delitos que han cometido y tienen que terminar en la cárcel. Aldo Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, María Zavala, Inestello, Imelda Tumialán y los otros dos monigotes que están ahí. debe ser procesado y debe pagar por todos los delitos que ha cometido ese hombre. En la cárcel, ¿no? Ahora, el caviarismo sale a defenderlos y dicen, van a tomar el control. Oigan, a diferencia de Vizcarra, que se tumbó al Consejo Nacional de la Magistratura y sacó a los 7 titulares y a los 7 suplentes que no habían hecho nada, porque si se trataba de que la institución tenía delincuentes, para eso estaban los suplentes, pues fuera de acá quedan los suplentes. Pero no, se tumbó hasta los suplentes que nunca habían trabajado, no hicieron nada. Aquí no se ha propuesto eso. Lo que se ha propuesto es sacar a esta basofia de gente y los cargos libres ser asumidos por suplentes, que dicho sea de paso, son otros caviares, que también fueron elegidos por Vizcarra y compañía. Pero lo bueno del asunto es que ya solamente les queda hasta julio del año 2024, cuando tendrán que elegirse a nuevos representantes. Y esperamos pues, que los caviares para ese momento ya no tengan participación, ni control, ni nada por el estilo. Así que, entonces, no es un ataque a la institución, es un ataque merecido y necesario a esta gente bastarda que ha traicionado el sistema democrático, que ha traicionado la institucionalidad y que ha ingresado con la finalidad de poner de rodillas a una importante institución conformante del Estado de Derecho a los pies del vizcarrismo corrupto, criminal, y del caviarismo, que también es corrupto y criminal. Así que si este jueves se destituye a esa gentuza, eso no es, como dicen los idiotas, un golpe de Estado parlamentario, que además el Parlamento no puede dar un golpe de Estado, pues el golpe de Estado lo da una persona. Sí. Pinochet dio el golpe de Estado contra Salvador Allende. Morales Bermúdez dio el golpe de Estado contra Velasco. Velasco dio el golpe de Estado contra Belaúnde. 130 personas piensan de manera distinta en el Congreso. ¿Cómo van a dar un golpe en Congreso? Hasta en eso son habilísimos para introducir palabrejas, ¿no? Juego de palabras.
denegatoria fáctica. No existe, pero ahí lo puso para cerrar en un golpe de Estado que sí hizo Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019. Ahí salió la bloguera Rosa María Palacios explicando, ¿no? Constitucionalmente que era legal el cerrar el Congreso. Impresionante. Y ahora, esta señora, ¿no? La señora bloguera, María Palacios, tiene un doble problema, ¿no? Este hecho de desempeñarse como abogada y periodista genera una confusión entre los gremios, ¿no? Porque el gremio de los periodistas sabe que es una mala periodista, pero creen que es una buena abogada. Porque, claro, son ignorantes en derecho. Pero quienes formamos parte del gremio de abogados sabemos que es una ignorante supina en materia de derecho a la que se le reconoce una condición de periodista. Entonces, yo como abogado protesto contra este doble error, porque esta señora, como periodista y como abogada, es una buena mentirosa. Y ahora ha salido a decir que, dado que el Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por los 7 jumentos que ocupan en este momento ilegítimamente la Junta Nacional de Justicia, y el Poder Judicial ha admitido la demanda de amparo, es porque ve, y así lo ha dicho con su cara esta de sorprendimiento que me recuerda a Java de Star Wars, ¿no? Entonces, ha dicho, si el Poder Judicial ha admitido la demanda de amparo, es porque ha considerado que existen hechos razonables que deben ser discutidos en un proceso constitucional de amparo. Mira, ignorante, el Código Procesal Constitucional, que no has leído nunca, pero sin embargo hablas, dice taxativamente que cualquier demanda de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de acción popular, tienen que ser admitidas a trámite porque queda terminantemente prohibido el rechazo in limine. Así que el hecho de que el juez admita trámite no significa que existan, como dice ella, es que deben haber razones atendibles para discutir. Lee el código, bloguera. Bien, doctor, la verdad que ha sido un tema muy, muy enriquecedor, muy amplio, que el tiempo a veces queda muy corto, ¿no? Y, agradecemos su presencia, estamos seguros que lo vamos a tener nuevamente para seguir hablando de estos temas políticos tan importantes de esta coyuntura. Giovanni. Y lo más importante es que nos ayuda también a explicar de una forma entendible aspectos legales que mucha gente desconoce, ¿no? Por ejemplo, Rosa María Palacio siente la libertad de hablar y de opinar sobre leyes, porque el grueso de la población también no lo entiende, que buscan un lugar donde informarse, entender qué es lo que está pasando, y ella quiere cumplir esa función. Entonces yo le agradezco por estar acá, por hablar de estos temas, explicarnos, hacer la labor de educar también a todos los seguidores, a todo el público, y nada más agradecerle, y bueno, siempre está invitado a de estos temas, que es un gusto tenerlo acá. Entonces, es un gusto tenerlo acá. No se olviden de ver Crimen Imperfecto, el canal 20.4. Va a estar el doctor Pacheco Mandujano, y bueno, es un gusto tenerlo acá, un gusto estar con todos ustedes un fin de semana más, y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Enfoque 13. Denle like, suscríbanse al YouTube, síganos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta pronto.